Arrancamos este nuevo bloque en el día en 30, te lo anticipábamos en un primer momento. Vamos a hablar justamente de los avances en la medicina y sobre todo en Rosario, donde hay profesionales pioneros en este tipo de prácticas que justamente lo que vienen es a beneficiar no solo los tratamientos, sino también la salud integral, y es por eso que está con nosotros el doctor Daniel Beltramino. Él es jefe de trasplante hepático del Grupo Gama. Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, por favor, un placer. Bueno, a ver, se dio un hecho muy importante para nuestra región, diría, por lo que fue esta intervención quirúrgica, que me gustaría que le expliques vos por qué tuvo esta condición de ser innovadora en relación a lo que es extirpar un tumor del hígado, ¿no? Bueno, este tipo de cirugías en general se hace cuando el volumen del tumor es importante. Estamos hablando de más de 12, 13 centímetros de diámetro. Y con los distintos estudios uno evalúa que las posibilidades del sangrado intraoperatorio, que es una de las complicaciones más frecuentes cuando uno opera el hígado, son tan altas, termina siendo perjudicial para el paciente. Claro. Con lo cual, una de las técnicas de las que se dispone es lo que hicimos, esta cirugía ex vivo, que groseramente se trata de sacar el hígado del organismo, resecar el tumor en lo que se llama una cirugía de banco, en donde el hígado no tiene sangre, tiene las soluciones que habitualmente se le pasan a un órgano, por ejemplo, antes de un trasplante, cuando uno extrae el órgano en el donante. Eso hace que el paciente no pierda sangre durante la cirugía, y posterior a eso, con el hígado ya sano, se vuelve a hacer las conexiones que se necesita para que ese hígado vuelva a funcionar. Este tipo de operación nunca se había hecho en Rosario. Este tipo de cirugía no se ha hecho ni en Rosario ni en el resto, aunque quede feo decirlo, del interior. Sí. En Buenos Aires sí. Es relativo. Sí. Se dieron estas prácticas. Sí, en Buenos Aires se han hecho un par de estas cirugías en los centros de mayor volumen, en los hospitales más grandes del país. Recién contaba, o sea, hablando para hacernos entender más fácilmente, es poner el hígado arriba de una mesa y sacarle el tumor ahí y no hacerlo en el cuerpo del paciente. Exactamente. Tenemos la ventaja que nombraste recién de que se pierde menos sangre. ¿Y qué otras ventajas? Imagino sacar el tumor mucho más sencillo hacerlo arriba de una mesa que dentro del cuerpo, ¿no? Es un poco más sencillo, pero bueno, uno también está arriesgando, porque que no sangre por un lado es bueno, pero por el otro es malo, porque en definitiva está yendo a ciegas, con lo cual es muy laborioso, porque hay que hacer un montón de nuditos para que cuando uno vuelve a implantar ese hígado no pierda sangre. Claro. O sea, uno no puede dejar venitas abiertas, claro, porque si no, sí sangraría. Por el otro lado, desde el punto de vista oncológico, es mejor esta técnica porque permite hacer cosas que, como vos decías, con el hígado en el organismo es casi imposible hacer. ¿Esta intervención cuándo se hizo y en qué estado está el paciente ahora? La intervención la hicimos el 30 de noviembre pasado. Sí. La cirugía fue larga, fue extensa, fueron 14 horas más o menos. Pero gracias al manejo anestésico y a toda la mejoría que hay en las drogas anestésicas, para que te des una idea, la paciente salió extubada del quirófano, o sea, desvinculada del respirador. Estuvo 2 días en terapia intensiva y después pasó al piso. En el piso empezó con la dieta, a movilizarse, sí, con kinesioterapia, y a los 8 días aproximadamente se fue a su casa. 8 días solamente estuvo y sí, sin estar entubada post-operación. Sin estar intubada post-operación. Cosa que en otro tipo de intervenciones
A veces ocurre. En general, cuando son cirugías tan largas, a veces los pacientes quedan vinculados al respirador. Daniel, esto es un punto de partida. A partir de ahora, al menos el Grupo Gamma va a hacer este tipo de intervenciones cuando se encuentre con un tumor hepático, ¿o depende del caso? No, siempre, digamos, a diferencia de lo que pueden ser en los grandes centros, en Rosario siempre decimos como que el traje se hace medida. Claro. Hay que ver el caso, hay que ver la condición general del paciente, si está en condiciones de hacer esta cirugía, y también hay que evaluar costo-beneficio, porque si bien esta técnica tiene sus ventajas, también está sometiendo al paciente a los riesgos potenciales de las uniones que uno hace, de la arteria, de la vena y de la otra vena, que son las mismas que puede presentar un paciente después de un trasplante de hígado. Entonces, depende del paciente y depende del caso. Otra pregunta tiene que ver, obviamente, con algo que le interesa a la gente que está viendo, si este tipo de intervenciones las cubre la obra social también, ¿no? A esta paciente en particular, la obra social, que es OSPAC, le cubrió absolutamente todo. Absolutamente todo, y implica, imagino yo, que han trabajado más personas en este tipo de intervención, más profesionales que en otro tipo de operación, ¿no? Sí, desde que nos llegó la paciente por consultorio, tuvimos varias reuniones con el servicio de cirugía cardiovascular, que también estuvo en la cirugía, con los hepatólogos, con los clínicos, con los oncólogos, con los anestesistas, para discutir y para eventualmente tratar de que no se presentara ninguna complicación, y si se presentara alguna complicación, ver la forma de resolverlo, con lo cual sí, fueron más de 20 profesionales, sacando todo el apoyo de enfermería, de kinesiología y todo lo demás del hospital, aparte de la tecnología. Mucha gente que intervino. Nosotros siempre estamos a la expectativa de los avances, nos interesa mucho. En su momento habíamos entrevistado a los profesionales que formaron parte de la cirugía del violinista, que fue, creo que fue un tumor en el cerebro, que fue mientras estaba despierto, también una intervención que hizo el Grupo Gamma, y en este caso también innovando en materia de tumores, ¿no? Que es hoy el gran temor que tiene la población, más allá de la pandemia. El cáncer siempre termina generando más preocupación, ¿no? Sí, y lamentablemente por la época de pandemia que hemos pasado, en consultorio uno ve por ahí que pacientes, lógicamente, ante el miedo de ir al hospital en las épocas de pandemia, a veces llegan con tumores más grandes de lo que habitualmente veíamos. Y todo lo preventivo que tendría que haberse hecho en el 2020 no se hizo, y eso puede generar algún inconveniente en los próximos años, ¿no? Exacto. Daniel, muchas gracias por venir al Día en 30 y felicitaciones. Estaría bueno que se lo hagas extensivo a todo el equipo que participó. La verdad que es un orgullo el trabajo que hicieron y este cambio, este hecho histórico para la medicina de la ciudad. Muchas gracias. Nos vamos a una brevísima pausa y ya volvemos.